dentro de nuestros límites que tenemos, buscamos predicar a Cristo, de acuerdo como está en su palabra. Y se ha predicado de las cartas de Juan, se predicó de Ruth, se predicó o se está predicando de Habacuc, y se está predicando del Génesis. Y toda la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, muestra a Cristo, como decía este último canto. Estamos ya por terminar, hermanos, el capítulo 3 de Génesis. Si recordamos el contexto de lo que sucedió antes de estos versículos, hermanos, Adán, en su caída, ahí en el paraíso, en el huerto del Edén, lo perdió todo por causa del pecado. Y lo que significó para él, hermanos, fue perder algo que él conocía. Fíjense, lo que perdió él significó algo que él conocía y que vivía cada momento. Lo que perdió Adán, él lo conocía y lo vivía a cada momento, todos los días, hermano. Pero para nosotros, ¿qué significó esa caída, ese pecado de Adán? Era y es ahora, hermanos, tratar de descubrir una necesidad, usted y yo, que nosotros nunca hemos experimentado. Espero explicarme. Adán conocía a Dios. Adán platicaba con Dios. Y perdió eso, Adán y Eva. Pero nosotros hemos nacido, hermanos, sin ese conocimiento. Ahora tratamos de descubrir una necesidad en nosotros que no la hemos experimentado. Adán vivió en íntima comunión con Dios, con ese Dios celestial, con ese Dios creador, con ese Dios divino, como hablábamos en la escuela de formación cristiana, ese Dios trino y uno. Pero nosotros nacemos sin esa comunión, y solo si Dios, hermanos, nos abre los ojos, podemos ver la necesidad que tenemos de Cristo, de Dios. Hoy en día, hermanos, escuchamos de diversas direcciones, lados, dentro de nuestra familia, en la escuela, aún dentro de la iglesia, celebrar lo que debe ser condenado. Celebrar lo que debe ser condenado. Estamos siendo llamados a aplaudir lo incorrecto, a gozarnos en lo que está mal. Pero viendo el relato, hermanos, de Génesis que estamos por terminar, no encontramos nada que remotamente nos sugiera algo digno de celebrar, sino todo lo contrario, hermanos. Lo que sí vemos en el Génesis, sí encontramos en Génesis con absoluta claridad, es juicio y condenación. Oremos. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde, porque nos permites, Padre, poder meditar en tu palabra. Te pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los presentes, a este siervo inútil, para que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, y que tu nombre sea glorificado, que Cristo sea glorificado hoy en esta tarde por medio de tu palabra. Llega, Señor, al corazón, al pensamiento de cada uno de los presentes. Te los ponemos en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra, que es bendita y es eficaz. Gracias por Cristo, a quien damos la honra y la gloria. Amén. El capítulo 3, hermanos,
no nos muestra a un Adán orgulloso por lo que había hecho. No vemos a un Adán diciendo, por fin encontré lo que buscaba. Sin embargo, lo que sí vemos es vergüenza de Adán, vemos frustración, intentaron cubrir sus pecados, trataron de esconderse de la presencia de Dios, se culparon entre ellos, buscaron culpables, habían sufrido la caída más grande que ellos podían experimentar, y Dios emite juicio y sentencia a cada uno de ellos. El versículo 20, que acabamos de leer, hermanos, dice, después el hombre, en Nueva Traducción Viviente, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. El relato de Génesis nos dice que Dios le puso el nombre a Adán. ¿Sí se acuerda qué significa Adán, hermano? Tierra. Y Adán nombró a la mujer. Y Adán, por medio de la sabiduría que Dios le había dado a este hombre, le puso por nombre Eva. ¿Qué significa? ¿Cómo dice ahí? Como acabamos de leer. Madre de los vivientes, o vida. Eso significa Eva. ¿Por qué, hermanos? ¿De dónde sacó eso Adán? Si recuerdan en Génesis 3:15, unos versículos anteriores, Dios da una promesa. Y allí Adán la ve. Siente esta promesa, ve un redentor, ve una simiente prometida. Y al llamar a su mujer Eva, o vida, ese redentor, esa simiente, daría eso. La simiente debe ser la vida de todos los creyentes. Cristo Jesús. Y en Él, hermanos, en esta simiente, en este redentor, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Dios da esperanza al hombre, hermanos, y mujer después de que caen. Cuando el Señor se dirige a Eva, después de Génesis 3:15, empieza las sentencias de Dios. Y a Eva, aparte de decirle, de maldecirle, que multiplicaría sus dolores durante su embarazo y que con dolor daría luz a sus hijos, Dios le da una promesa, hermanos. Y le promete que será la mujer que daría a luz un hijo, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa es una promesa, hermanos, que Dios la pronunció antes de emitir los juicios sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente. No en ese orden, ¿verdad? Pero Dios emite su juicio en ellos. En esas palabras, hermanos, la promesa del hijo de la mujer que va a venir para vencer al enemigo, que es Satanás, Adán ve dos verdades importantes y que Adán comprendió y que Adán tomó para sí. La primera, hermanos, es que Dios está hablando de la descendencia de Eva. Es decir, que ella tendría hijos, y eso significaba que ni Eva ni Adán habrían de morir físicamente de manera inmediata. Sino que Adán ve que Dios es misericordioso y ve que ellos vivirían todavía algún tiempo como para tener descendientes, hermanos, y quede establecida esa descendencia que Dios ha dado ahí. Adán ve que en algún momento nacerá el hijo prometido que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, hermanos, la primera promesa que Adán recibe al escuchar esas palabras es que ellos no morirían en ese momento,
sino que vivirían. Y estoy hablando de vivir de manera física, hermanos, porque por supuesto que ellos ya habían muerto espiritualmente. Ellos ya estaban separados de Dios. La segunda esperanza que Adán ve, que al final, hermanos, Adán veía que en algún día, en algún momento, y él no sabía si pronto, dentro de muchos años, siglos, pero él había tomado esa promesa de parte de Dios que el mal que hizo esa separación entre ellos sería derrotado. Si bien es cierto, Dios dice que la serpiente mordería el talón del hijo de la mujer, de la simiente. Y eso habla, hermanos, de una profecía. Habla del sufrimiento de Cristo, de la humillación de Cristo, de la muerte de Cristo. Pero Cristo venció la muerte cuando Él resucitó. Y habla y entiende y observa a Adán que el hijo de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente con una herida de muerte, de derrota total. Adán tenía una segunda esperanza, hermanos. El mal sería totalmente derrotado. El versículo 21 habla a Dios. Y Él dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. En este texto, hermanos, que es corto, espero que me permitan abrir su imaginación de lo que sucedió. Es muy corto, pero trae mucha enseñanza. Y voy a poner palabras que tal vez no vengan en el texto, pero que lo anuncia más adelante. De entrada, hay que hacer una pregunta obligada, hermanos, en este versículo. Dice que aquí el Señor hizo ropa de pieles de animales. ¿De dónde salieron las pieles? ¿De dónde salieron las pieles? Obviamente tuvieron que salir, que ser tomadas de algún animal. Pero hay algo interesante en esto, hermanos. Dios no le dijo a Adán y a Eva, bueno, ya pecaron, ¿verdad? Ya hicieron lo que hicieron y ahora están avergonzados por su desobediencia al pacto de obras y cayeron en pecado. Vayan y sacrifiquen animales. Tomen las pieles y hagan su ropa. Dios lo pudo haber dicho, hermano, pero no lo dijo. Sino que Dios mismo lo hizo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa que Dios haya hecho esto? Y significa, hermanos, que el primer sacrificio que se ofreció sobre el planeta Tierra no fue hecho por seres humanos. Fue hecho por Dios mismo. Dios mismo realizó el primer sacrificio. Y por eso les pido que se metan en este versículo, que es muy corto. Imaginen la escena. Pero uno no puede imaginar, hermanos, a Dios diciéndole a Adán, a ver, ven Adán. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo le pusiste el nombre a la mujer? Ah, Eva, ¿verdad? Acuérdense que un versículo anterior le puso a Adán el nombre. Ven Adán, y tráete ya a Eva. Ven para acá también. Y Dios ahí al frente les dice, ustedes han pecado. Han rompido el pacto de obra. Pero vamos a remediar esto. Porque tú, Adán, has creído. Si Adán le puso al nombre Eva, que significa vida o madre de los vivientes, es porque Adán creyó en la promesa de Dios. Tú, Adán, has creído y has tenido fe, y por eso le has puesto a tu mujer vida.
pero hay que remediar el problema del pecado. No se queda ahí Dios. Dios, hermanos, toma 2 animales para tomar las pieles, hacer la ropa a cada uno de ellos. Dios previamente, antes de que Adán y Eva pecaran, les dijo que la paga del pecado de esa desobediencia es muerte. Y ustedes deberían morir en ese momento. Pero no van a morir inmediatamente, por la promesa que hace Dios en Génesis 3:15. La Biblia nos habla cuántos años vivieron ellos. Vivieron más de 900 años, hermanos. Pero para que puedan vivir ese tiempo, Dios les dice, es necesario que alguien tenga que morir ahora. Es necesario que alguien tenga que ser sacrificado, hermanos, porque Dios es justo. Dios no se brinca sus leyes. Y si la paga del pecado es muerte, hermanos, el pecado tiene que ser pagado. Entonces Dios dice, no lo voy a cobrar en ustedes, lo voy a cobrar en estos animalitos. ¿Qué animales eran? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. ¿Y sabe por qué no lo dice, hermanos? Porque imagínense, somos hacedores de ídolos en nuestro corazón, ¿no? Imagínense si Dios da el nombre de esos animales. Dios no lo quiera, pero tendríamos tal vez uno aquí. No lo sabemos qué animal era, pero obviamente ese sacrificio que Dios iba a hacer, hermanos, está hablando de una profecía, de un sacrificio que en unos 8,000 años, más o menos adelante, Dios mismo volvería a hacer. Ya no con un par de animalitos, sino ahora con su Hijo en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Este sacrificio de animales, hermanos, que ahora Dios hacía, era una figura de lo que dice Hebreos 10:10. Nadie, por favor, lo buscamos. Hebreos 10:10. Gusta buscarlo ahí en su Biblia, pero habla del sacrificio de su Hijo para hacernos santos una vez y para siempre. Dios se dispone a sacrificar esos animales, hermanos. Y probablemente, les digo, permítame hacer abrir esta conversación que no viene en la Biblia, pero probablemente Adán le dijo, Señor, ¿pero qué vas a hacer? Y Dios les haya dicho, voy a matar a estos animales. ¿Cuál cree que sería la respuesta a esa afirmación de Dios? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Dios le dice, les voy a quitar la vida, es decir, van a morir. ¿Por qué, hermanos? Recuerden que Adán y Eva no sabían lo que era muerte. No sabían lo que era muerte. Jamás habían visto eso. Y Adán probablemente le dijo, pero ¿por qué a ellos si ellos son inocentes? Y era cierto. ¿Recuerdan que la tierra fue maldecida por Adán? ¿Qué tenía que ver la tierra? Estos animales son inocentes, no han hecho nada. ¿Qué tenían que ver estos animalitos con el pecado de Adán y Eva, hermano? Pero recuerde que hay un principio ahí, y es que el inocente paga por el culpable. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Y el apóstol Pablo está hablando aquí de Cristo, del Señor Jesús. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El inocente tenía que morir. El justo murió por los injustos, el que era sin pecado, hermanos, fue hecho pecado, para que los verdaderamente
que éramos pecadores, usted y yo, llegáramos a ser justos. ¿Y sabe qué es esto? Esa es la gracia de Dios. Poner nuestra carga, poner nuestro pecado sobre el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Adán le dijo a Dios: pobre animal, Señor, ¿no te duele? Sí me duele, y me duele mucho. Tuvo que maldecir su creación cuando él había dicho que todo lo que había hecho era bueno, buenísimo, extremadamente bueno, hermanos. Le dolió mucho a Dios porque maldició su creación. Pero ahora, hermanos, deben ser sacrificados. Dios sacrifica a los dos animales. Se derrama sangre. Y ahí es cuando Adán y Eva conocen la muerte. Dios le quita la piel. Dios confecciona vestidos, viste a Eva, viste a Adán. Y les dice: ahora ustedes ya no están más desnudos, ya no tienen más la desnudez del pecado. Porque la muerte de esos inocentes proveyó la vestidura para cubrir la vergüenza del pecado. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús al morir en la cruz. El inocente proveyó para nosotros vestidura. El inocente proveyó para nosotros justificación. Por eso es que Dios, hermanos, en la persona de Cristo, murió desnudo. Esa era la práctica romana, hermanos, a los que morían por crucifixión, los desnudaban completamente, totalmente, hermanos. Y claro que por respeto al Hijo de Dios, nunca ha habido, y creo yo que no habrá ningún pintor, hermanos, que se atreva a representar a Jesús totalmente desnudo. Y es por eso que nos ponen ahí esa imagen, que nosotros no podemos crear esa imagen tampoco en nuestra mente como algo real. Creemos que Cristo murió en la cruz, pero lo representan, hermanos, con algo de ropa que lo cubra. Pero el principio de esto, hermanos, es que Cristo cubrió nuestra desnudez con su ropa. Él fue crucificado totalmente desnudo. Con esto, hermanos, Dios había enseñado ya al hombre que la única manera de poder superar el problema de pecado era por medio del sacrificio. Dios instituye el sacrificio. No había otra forma más que el sacrificio para expiación del pecado. En el siguiente capítulo, hermanos, capítulo 4, vemos la historia de Caín y Abel. Y vemos cómo ellos, los dos, ofrecían sacrificios a Dios. Y hay gente que se pregunta: bueno, ¿y ellos de dónde sacaron que había que ofrecer sacrificios? ¿Se lo inventaron? Si la Biblia no lo dice. No, hermano, Dios se los había enseñado a Adán y Eva. Y téngalo por seguro que Adán y Eva se ofrecieron sacrificios después de esto. No se menciona en la Biblia. Pero Caín y Abel aprendieron de sus padres. Y Caín y Abel lo ofrecían de manera periódica. Entonces ahí Adán y Eva vieron que la única manera de limpiar el pecado era por medio del sacrificio de un inocente, hermano. Y ese pensamiento no se quedó ahí. Ese mismo pensamiento lo tendría Abel. Ese mismo pensamiento lo manejaría Noé. Esa misma idea también lo tendría Abraham, Isaac y Jacob. Y todos los hijos de Jacob, hermanos, ofrecieron sacrificio hasta llegar a Moisés. En la mañana se mencionaba acerca de que ahí Dios instituye todo un programa y les dice a los sacerdotes: tienes que ir vestido de tal manera. Y da unas órdenes Dios específicas para ofrecer el sacrificio. Ofrece todo un programa, todo un sistema, hermanos.
que cesa hasta que el verdadero y grande y único y suficiente sacrificio fue ofrecido al morir en la cruz del Calvario, Cristo el Señor. De ese tiempo, hermanos, a nuestros días, ya no hay más sacrificio que ofrecer. Porque como lo dice Hebreos 10:14, mire lo que dice Hebreos 10:14, lo voy a leer en una traducción viviente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los apartados, a los santificados por Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, no hacemos ya más sacrificios. Nuestra salvación no se basa en obras, y no que las obras estén mal, no, usted las va a hacer porque reconoció lo que Cristo hizo por usted, y es un fruto de esa salvación. Porque creemos en ese valor del sacrificio de Cristo, hermano. Y no ocurre así en muchas denominaciones, o iglesias, o sectas. Y voy a poner como ejemplo la Iglesia Católica Romana. Ellos siguen ofreciendo sacrificios. En cada misa, hermanos, ellos hacen un sacrificio. Porque cada vez que se rompe la hostia, le llaman ellos, la hostia, que es para ellos el cuerpo de Cristo, esa hostia representa el cuerpo de Cristo, hermanos, por el dogma de la transustanciación. Ellos dicen que no están rompiendo un pedazo de pan, están rompiendo el cuerpo de Cristo mismo. Es decir, lo están sacrificando otra vez. Si usted cree en Cristo, hermanos, como Adán creyó, usted es perfeccionado para siempre y no tiene que estar repitiendo sacrificios, haciendo obras, ni estar acumulando méritos, ni estar haciendo lo que usted piense para su salvación. No, no es así. Porque simplemente la obra de Cristo es suficiente, que es en quien Dios se complace, hermano. Regresando al escenario en el Edén, en el paraíso, en medio de lo que estaba ocurriendo, hermanos, por causa del pecado, hubo juicio, hubo muerte, hubo maldición, hubo corrupción de la obra de Dios mismo. En medio de todo eso, hermanos, Dios da esperanza a Adán. Y confió a Adán en esa esperanza por fe, hermanos. Y de igual manera Dios nos dice, hermanos, el día de hoy nos habla, no importa cuál extrema sea tu situación en tu vida, cuántas tinieblas te rodean, Dios da esperanza en Cristo. Y al igual que Adán, hermanos, y por la misericordia de Dios, y a través del poder de su Espíritu Santo, crea y confía en esa esperanza, en el Mesías prometido, que ya estuvo con nosotros, que fue crucificado, que fue muerto, pero resucitó al tercer día. Versículo 22. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. Lo que Adán y Eva buscaban, hermanos, era el conocimiento. Lo que ellos querían tener, ese conocimiento del bien y del mal. Pero la realidad es que no iban a poder tener ese conocimiento tal cual del bien y del mal, nunca, hermanos, exactamente como el de Dios. Dios puede mirar el mal y ¿sabe qué? No se contamina Dios. El hombre puede contemplar el mal, pero ¿sabe qué? Puede contemplarlo sin que haya un eco en el corazón que le mueva a ensuciarse más.
a contaminarse más. De algo tan sencillo, hermanos, como la envidia. Que ¿por qué él tiene esto y yo no lo tengo? O una persona que no ama a su prójimo y por no amar a su prójimo empieza a hablar mal de él. El hombre, hermanos, no podía tener el conocimiento del bien y mal como lo tiene Dios, hermanos. Nosotros, dice la Biblia, que es de continuo el mal. Miren que los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Voy a leer hasta el 24. Y dice, ¿y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Versículo 24, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. En el huerto, hermanos, está el árbol de la vida. Tenían acceso al árbol de la vida. Pero ¿qué hace Dios? Ahora Dios les obstaculiza ese paso y les pone querubines, hermanos, con una espada. Imagínense esa espada que se mueve de lado a lado. Imagínense si llegasen a tener la intención de cruzar. Ya no tenían acceso al árbol de la vida. Ya no tenían acceso a Dios, hermanos. No tenían acceso a la vida en Dios. Lo habían perdido todo, hermanos. Dios los sacó, literal, los echó, hermanos, los expulsó. Dios los echó fuera. ¿Hay justicia en Dios, hermanos? Amén. Amén. Imagínense lo que debió ser para Adán y Eva, hermanos, ser echados del huerto del Edén, echados de la presencia de Dios. Adán no se fue porque él quiso. Él no reconoció su pecado. Y lo justo sería haber dicho eso, me voy. No, hermanos. Adán no dijo, me voy de aquí. Dios los sacó. Ellos fueron escoltados por los querubines. Imagínense. Y posiblemente no querían irse. Posiblemente había en su mente miedo de no saber qué les esperaba afuera. Recuerde que Adán había mostrado miedo y incomodidad con la presencia de Dios después de pecar, ¿se acuerdan? Se fueron y se escondieron, hermanos, de Dios, se metieron entre los arbustos de árboles. Había ya una separación de ellos cuando cayeron en pecado. Adán y Eva, hermanos, habían perdido el deseo de tener comunión con Dios. ¿Y sabe qué? Dios no quería tampoco tenerles en su presencia. Esa es la justicia de Dios. Ese es el amor de Dios también, que disciplina a sus hijos. Desde ese entonces, hermanos, el pecado tiene que pagar consecuencias. Y hermano, si no lo vemos claro en estos relatos del huerto del Edén, de que el pecado tiene que pagar consecuencias, lo veremos claro en el día del juicio, tristemente.
Adán y Eva entendieron lo que habían perdido porque ellos habían vivido la comunión con Dios. Ellos habían vivido la presencia de Dios, el poder hablar con Dios. Usted y yo no. Usted y yo nacimos en este mundo sin comunión con Dios. Y es ahora Dios, a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo, hermano, es el que tiene que abrir nuestros ojos para que haya ese deseo de buscar a Dios. Adán y Eva perdieron ese privilegio, perdieron a Dios. En un instante, hermano, las cosas cambiaron. Recuerda, hermano, todo lo que Dios le había dado a Adán, le había dado el dominio sobre la creación, le dio autoridad. Ahora la tierra es maldecida por su causa. Y dice en esta porción que acabamos de leer que ahora, para alimentarse, con dolor va a comer de ella todos los días de tu vida. Y eso está hasta el día de hoy para nosotros. Tenemos que trabajar. Y no porque el trabajo sea una maldición, no, lo hemos dicho. Adán trabajaba desde antes de que había caído en pecado. Pero ahora batallamos con las sequías, con la tierra, con muchos problemas que tiene la agricultura, con las plagas. Y ese es el dolor y es la maldición que Dios dio a Adán. Con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida. También, hermanos, la vida de Adán y Eva se iba a tornar muy difícil. Verían a sus hijos pecar. Consecuencias del pecado de Adán y Eva. Verían a sus hijos pecar, incluyendo el hecho del violento crimen de Caín contra su hermano Abel. Tuvieron que experimentar eso, hermanos, como la consecuencia de su pecado. Los versículos 23 y 24, hermanos, muestran la gran diferencia entre estar dentro del huerto y estar fuera. Y vemos grandes implicaciones, comenzando por el hecho de que no iban a tener ya acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida, hermanos, era una bendición, un privilegio que ellos tenían y lo perdieron. Dios les está dejando ver que ya no tendrán acceso a ese árbol porque el pecado hace separación. Hermanos, el pecado hace separación. Mire Isaías 59:2 lo que dice, y se pueden leer aquí en la pantalla con Nueva Traducción Viviente. Fíjese lo que dice el profeta Isaías. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ese es el Dios justo. Sus pecados los han separado de Dios. El pecado, hermano, separa de Dios. El pecado trae consecuencias. El hombre que vive en pecado, que nace sin Dios, ahora nosotros en este mundo, hermano, no lo percibimos en un tiempo. No lo percibimos. No sabe lo que es vivir sin Dios, porque nacemos sin Dios. Pero está viviendo una vida en ese ambiente de muerte. Y Dios lo considera una tragedia. Pero el hombre ni siquiera sabe qué es eso. Y es solamente, hermanos, por medio de Cristo y la revelación de su Espíritu Santo a través de su palabra y en el corazón del hombre, que podemos entender la tragedia que es vivir sin Dios en este mundo. Que espero que usted sienta esa tragedia si Dios y Cristo no está en su corazón. El pecado puede, hermano, que sea para ti nada. No pasa nada, no me ha pasado nada. Pero para Dios es algo horrendo, es abominable, y por eso algún día llamará a los hombres a cuenta por lo que hayan hecho.
sea bueno o sea malo. Estas medidas, hermanos, que Dios tomó en el caso de Adán y Eva, nos muestran, nos indican lo determinado que está Dios contra el pecado. No solamente lo abomina, no lo tolera, nunca lo excusa, ni lo justifica, hermanos, como a veces lo hacemos nosotros, que buscamos justificar nuestro pecado o el de un ser querido, un familiar o un hermano de la iglesia. Dios no los justifica como lo hacemos nosotros. Por eso puso, como dice ahí, al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada ardiendo que se mueve para todos lados para custodiar el camino del árbol de la vida. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy Dios ha dado a su Hijo para que tú seas salvo si crees en Él, en su obra expiatoria. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo colgado en la cruz. Para que usted y yo muramos al pecado y podamos vivir de acuerdo a la ley de Dios, lo santo de Dios, vivirlo por esas heridas, hermanos, por la muerte, por la humillación y la resurrección de Cristo. Por ese sacrificio único, sacrificio, usted y yo somos sanados, somos salvos. Hermano, la historia de las Escrituras, general de Génesis en adelante, es la historia del paraíso perdido. Es la historia de cómo Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios, y muchos hombres que se mencionan ahí en la iglesia, en la Biblia, habla de lo mismo. Y todo lo que tomó para que el hombre, hermanos, pueda volver a tener acceso a esa bendita y gloriosa presencia de Dios. Cristo Jesús. ¿Menosprecias, hermano, el sacrificio de Cristo? ¿No sientes nada por Cristo, por lo que hizo por ti? Quiero decirte que esa oferta, hermano, si me permite darle este nombre, no durará para siempre. El camino al árbol de vida llegará en que quedará cerrado eternamente, así como lo cerró temporalmente para Adán y Eva. Pero en esta ocasión quedará cerrado para siempre. El acceso hoy es por medio de Jesucristo, el árbol de vida. Creo hoy en Cristo. ¿Para qué darle la espalda a Dios? ¿Por qué dejarte engañar por más tiempo por el príncipe de este mundo? El que habla con engaño, hermanos, el que es homicida y mentiroso desde el principio. No le hagas caso al maligno. Reconcíliate con Dios. Y después ve y reconcíliate con tu hermano. A la manera como Dios lo ha establecido, no como tú creas. Humíllate ante la soberana justicia de Dios y el sacrificio de Cristo. Porque solo así, hermanos, solo así podrás participar de la verdadera vida por toda la eternidad. Oh, hermanos, deseo que Cristo venga a tu corazón. Que tengas un nuevo nacimiento en tu corazón. Oremos. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde. Y te damos gracias, Señor, por Cristo. Porque ha venido, Señor, a dar su vida en rescate por tu pueblo. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo
toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos, Señor, abrir con entendimiento, con humildad, que somos hombres que necesitamos de ti. Quédate con tu pueblo, hermano, con nuestros hermanos aquí presentes. Que sigamos, Señor, dándote la gloria y la honra por lo que has hecho y porque hemos sido salvos, hemos tenido esta gracia, aún sin merecerla, Señor, sin haber nada bueno de nosotros, pero por tu puro placer nos has llamado a vida por medio de Cristo. Te alabo y glorifico y bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.